la transmisión en vivo y en directo a través de BPI TV cuando son ya las 1:08 de la tarde. Acabamos de ver declaraciones incluso del propio ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, quien se refería al caso de Óscar Pérez y confirmaba efectivamente la muerte de 7 personas el día de ayer en este operativo de captura a Óscar Pérez. De inmediato vamos a escuchar a la diputada Delsa Solórzano, quien se va a referir en relación a este caso y las aseveraciones que hacía el propio ministro sobre la mesa de diálogo y también el canal internacional CNN e internacional para responsabilizar sobre la captura de este ciudadano venezolano. Escuchemos. Esa indignación se mantuvo toda la mañana de hoy, esa indignación ha aumentado, porque pretenden tapar el sol con un dedo. Hoy Néstor Reverol ha confesado que ha ocurrido una ejecución extrajudicial para con 7 venezolanos. Esa confesión que ha hecho el señor Néstor Reverol pretende taparla con mentiras. Pretende taparla diciéndole al país cosas que todo el mundo sabe que no ocurrieron. Usted, señor Néstor Reverol, sigue debiendo al país muchas explicaciones, entre ellas, por ejemplo, por qué sigue usted ocupando un cargo del cual fue destituido el año pasado por esta Asamblea Nacional en aras de las atribuciones constitucionales que tenemos desde la Asamblea. Es por eso, señor Néstor Reverol, que aprovechando su declaración de hoy, que está rodeada de mentiras, de engaños, pero también de confesiones, lo esperamos en la Comisión de Política Interior para que cumpla usted con sus funciones y para que le diga la verdad a Venezuela. No hay justificación legal alguna para justiciar extrajudicialmente a un venezolano. En Venezuela está prohibida la pena de muerte. En Venezuela, le repito, señor Reverol, está prohibida la pena capital. Si hay algún venezolano que haya cometido un delito, este tiene que ser apresado y puesto a la orden de tribunales. No hubo uso diferenciado de la fuerza cuando usted visiblemente conoce los videos que circularon ayer a través de las redes sociales y que fueron grabados por el propio Oxiso, hoy Oxiso ya declarado formalmente por usted, Óscar Pérez, cuando señalaba que estaban en proceso de rendición. Esos videos que reposan en las manos de todos los venezolanos, pero que hoy reposan oficialmente en manos de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, van a ser debatidos, van a ser estudiados y van a ser sometidos a distintas pruebas y distintas experticias. Es hora, señor Reverol, de que como personas de bien, como hombres con los pantalones bien puestos, como mujeres con los pantalones bien puestos, si usted quiere boicotear el diálogo, dígalo al país. Si no tiene interés real en que se produzcan resultados de estas negociaciones que se están dando, dígalo, pero no mienta en torno a ello. Por eso yo creo que es bien importante, hoy me acompaña el diputado Juan Miguel Mateus, que se va a dirigir ante ustedes, y también me acompaña el diputado Enrique Márquez, quien estuvo presente en las conversaciones de República Dominicana. Ambos van a expresar su posición al respecto. Dejo con ustedes primero al diputado Enrique Márquez y luego al diputado Juan Miguel Mateo. El diputado Juan Miguel Mateo. Ok, el diputado Márquez acaba de entrar a la plenaria. Vamos a... Viene el diputado Enrique Márquez. No, viene... Bien, son parte de las declaraciones que ofrecía la diputada de la Asamblea Nacional de Solórzano en relación a este caso de Óscar Pérez y la confirmación que efectivamente realizaba el ministro de Interior y Justicia. Escuchemos de inmediato al parlamentario venezolano Enrique Márquez. Triste para la democracia venezolana, para Venezuela, que pretendiendo tapar una ejecución extrajudicial, un asesinato, un vil asesinato, de un grupo de personas que ya se encontraban rendidos ante la autoridad, se pretende inventar cosas como la que el ministro acaba de decir. Habla de delaciones de parte de la oposición, lo cual no solamente es falso, sino que es cobarde. Si el ministro Reverol y su grupo no quieren el diálogo entre gobierno y oposición, pues que lo diga, que sea hombrecito, y lo manifieste de clara voz, que no cree en esa vía. Pero pretender, y detrás del ministro debe haber algún grupo del gobierno, que pretende sencillamente que en Venezuela se recurra al expediente de Óscar Pérez, de la violencia, del asesinato. Tiene que explicar el ministro esta circunstancia de los asesinatos del día de ayer y tiene que explicar por qué pretende, con su actitud de echar por tierra un esfuerzo que le ha costado mucho a la sociedad venezolana. Debo decir que le ha costado mucho a la oposición, que le ha costado mucho al gobierno, tratar de construir un espacio que ojalá funcione,
Pero el gobierno tiene que aclarar por qué uno de sus principales voceros entonces pone en tela de juicio la transparencia de nuestras conversaciones en Dominicana. Debo decir que nunca hubo una reunión entre gobierno y oposición en Dominicana. Siempre, en todas las reuniones que vimos al gobierno, lo vimos con presencia de los facilitadores y de los cancilleres invitados. Siempre, siempre. No hubo ninguna reunión en la cual no estuviera atestiguada, porque eso lo pedimos nosotros, porque conocemos al gobierno. Entonces siempre hemos pedido testigos internacionales de nuestras conversaciones. Y por eso es tan grave lo que acaba de ocurrir, no solo por tapar la ejecución extrajudicial, sino por tratar de enlodar un proceso que para Venezuela, para muchos venezolanos es una esperanza para salir de la situación en la cual se encuentran. De tal forma que no solo rechazamos la forma de manejar el hecho de Óscar Pérez y el resto de los venezolanos que murieron ayer, sino también la cobardía de voceros importantes del gobierno al pretender enlodar las conversaciones y este proceso de negociación política que muchos queremos que funcione para construir un camino que le permita al venezolano recuperar su calidad de vida a través de unas elecciones limpias, a través de unas elecciones justas que obviamente traerán un cambio político para Venezuela. No, entonces desmiente. Esperemos que el gobierno aclare esta situación. Por supuesto que todo esto influye porque es un ambiente que se intenta construir para la negociación. La oposición ha sido muy cuidadosa con este proceso. Hemos cuidado nuestras vocerías al máximo. Hemos cuidado cada palabra que decimos porque es un proceso muy delicado. Debemos decir que no así el gobierno. Las declaraciones del Ejecutivo Nacional. El presidente de la República cada vez que puede da unas declaraciones que no son apropiadas para un proceso de negociación sin duda alguna. Nosotros tragamos grueso. Ahora el ministro da unas declaraciones que van en contra del proceso de negociación. Tragamos grueso, pero denunciamos, porque no puede ser que esto continúe así. El gobierno tiene que enseriarse en el proceso de negociación. Nosotros estamos trabajando esto con mucha seriedad, porque está el pueblo venezolano en el medio. En función de vincular al diputado, el presidente de la República ayer en su memoria y cuenta daba un cambio en el discurso con respecto al diputado Julio Borges y le agradecía lo que venía haciendo por el diálogo y también le decía que le daba las gracias por otras cosas que ya se sabrían. ¿Cree que estaba allanando el camino para estas declaraciones de Néstor Reverol? Pero es una locura. Primero, debo decir que la Mesa de la Unidad no mantiene relaciones o no mantenía con el difunto, mal asesinado, terrible hecho, el ciudadano venezolano Óscar Pérez. No teníamos una relación fluida, por supuesto que no. Y mucho menos vamos nosotros a contribuir a que un hecho como este se presente en Venezuela. Por amor de Dios, eso nadie lo quiere. Y mucho menos la Mesa de la Unidad, y mucho menos los diputados y los militantes de los partidos políticos, quienes al contrario hemos abogado porque en Venezuela exista libertad, que cada quien pueda pensar como quiera y expresar sus sentimientos y expresar sus diferencias. De tal manera que no solamente es completamente falso, sino cobarde. Y en cuanto al cambio de discurso del presidente con respecto a Julio Borges, yo creo que hay que reconocer que todos estamos haciendo un gran esfuerzo y Julio Borges está haciendo un grandísimo esfuerzo porque el proceso de negociación funcione. Ojo, a un alto costo, porque todavía en Venezuela hay personas que no creen en este proceso y lo respetamos. Por supuesto que lo respetamos, pero siempre hemos dicho, aquellos que no crean en esta vía de negociación, pues que presenten la alternativa y la defiendan democráticamente, en paz. Por supuesto, nosotros creemos en esta vía, por eso inclusive la Asamblea Nacional ha respaldado esta iniciativa y vamos a continuar hasta donde realmente se pueda, pero siempre con un norte. El norte no es solo la transferencia del poder, el norte es mejorar la calidad de vida de los venezolanos. Por eso hemos puesto el canal humanitario como prioridad en la mesa de
conversaciones, por eso ponemos la situación económica y social del pueblo como prioridad. Y por supuesto las elecciones limpias, las elecciones libres, que estamos seguros cuál será el resultado de esa elección y que posibilitará a Venezuela salir de este barranco en el cual la han metido. El Ejecutivo Nacional había asegurado que los 7 acuerdos ya estaban confirmados, ya estaban esclarecidos y que la oposición era la que había prolongado este lapso en vista que habían recibido llamadas internacionales de gobiernos extranjeros. ¿Eso es cierto o es falso? Nosotros lo hemos dicho en nuestro comunicado, nosotros no vamos a firmar cualquier acuerdo. Nosotros vamos a firmar un acuerdo que sea bueno para el país. De tal manera que la mesa de negociación continuará, y esperamos que no sea muy largo, pero continuará hasta que este acuerdo se pueda hacer. A nosotros no nos presiona el gobierno con sus declaraciones. Por supuesto que no, porque nuestra presión no está del lado del gobierno, nuestra presión está del lado del pueblo venezolano que nos está pidiendo que si se va a dar una negociación, esta sea transparente, primero que todo, como lo estamos haciendo, y segundo, que tenga calidad para el pueblo. De tal forma que nosotros no cogemos presión del gobierno, le decimos al gobierno, tengan por supuesto la confianza, el pueblo venezolano, que vamos a construir un buen acuerdo, y al gobierno que tiene que entender que la situación planteada en Venezuela tiene que cambiar, y los que tienen que ceder más para que la situación cambie, obviamente es el gobierno, no la oposición, que no tenemos control de la situación realmente y de la dramática situación que está viviendo el pueblo venezolano. ¿Cómo cree que pudiera afectar estas declaraciones del ministro Reverol en la mesa de diálogo? Bueno, nosotros desde ahora mismo vamos a comunicarnos con los cancilleres, vamos a comunicarnos con el presidente Medina, con el expresidente Rodríguez Zapatero, le vamos a hacer llegar nuestra inconformidad y le pediremos aclaratoria al gobierno. Pues, si el gobierno oficialmente cree que esto es así, sino que desmienta al ministro, porque efectivamente es una acusación muy grave, porque nosotros no estamos jugando pelota en esa mesa de diálogo, estamos en algo muy serio y lo tomamos con mucha seriedad, porque ¿cómo no tomarlo con seriedad cuando nuestro pueblo se está muriendo de hambre? Nosotros no estamos allí jugando a Juego de Tronos o jugando un ajedrez político, nosotros estamos tratando de rescatar a Venezuela a través de este instrumento de negociación. De parte de los cancilleres acompañantes, ¿ha habido algún ultimátum en esta última reunión? Porque ya antes de estas últimas reuniones el canciller de Chile había dicho que de esas reuniones debía existir un acuerdo porque si no continuaba la pena seguir en este proceso. Hubo un ultimátum de parte de los cancilleres para que si no hay el 18 acuerdos, ellos se retirarían de la mesa. Estos procesos son muy delicados y por supuesto hay cosas que se pueden explicar diáfanamente y otras que tendrían que preguntarle ustedes a los cancilleres, porque efectivamente ha habido momentos de tensión, como en todos estos procesos, porque hay diferencias entre nosotros, entre gobierno y oposición, si no estuviéramos en esa mesa, y obviamente también hay diferencias en el tratamiento internacional de este tema. Los cancilleres de México, el de Chile, de Nicaragua, debo decir, de Bolivia, de San Vicente, han sido un factor determinante en que esta sea una negociación diferente y eso siempre lo advertimos, principalmente en la vocería del diputado Julio Borges. Siempre advertimos que la mesa de negociación iba a cambiar cuando existiera el grupo de países garantes de los acuerdos. Y efectivamente, este grupo de países a nosotros nos generan confianza y siempre defenderemos su presencia en la mesa. Es más, consideramos que es indispensable la presencia de los cancilleres para poder tener una negociación que pueda aterrizar bien, que pueda ser garantizada, que pueda tener mecanismos que permitan su verificación, que pueda ser útil para los venezolanos. Diputado, una precisión. El Ejecutivo, el presidente ayer hablaba de 7 puntos acordados. ¿Se agregó un nuevo punto a la agenda que se viene discutiendo en República Dominicana? Voy a hacer mía las palabras de Julio Borges de nuevo. Ya lo he mencionado 3 veces, pero es nuestro coordinador de la mesa de negociación. Y en su vocería desde Dominicana utilizó una frase que es verdad, es la que estamos utilizando. Nada está acordado hasta que todo esté acordado. De tal manera que nada está acordado. Nada está acordado y siempre han existido los mismos puntos que desde el principio se vienen discutiendo. Hasta que todo esté cerrado, nada está sólidamente acordado. De tal manera que esto es algo que puede parecer en algunos terrenos inconveniente, pero que para Venezuela no lo es. Porque el drama que tenemos se resuelve cuando exista un acuerdo completo y que sea respetado.
no estamos para acuerdos parciales, para que un factor, ya sea gobierno u oposición, pueda sacar ventaja de algún acuerdo parcial, sino que el acuerdo tiene que ser global y tiene que ser bueno para el pueblo. Nosotros hemos apuntado en la dirección social, económica y social para atender la emergencia y hemos apuntado en el tema de las elecciones libres porque consideramos, siendo este un año electoral, que esa elección tiene que ser transparente, pero en el camino tiene que haber una atención a la emergencia. El presidente pareciera, en su alocución del día de ayer, pareciera que no viviera en Venezuela, porque no se refirió una sola vez, ni una sola vez al drama de hambre, al drama de desabastecimiento, al drama de inseguridad, a la pesadilla que estamos viviendo en Venezuela. No se refirió nunca, parece que viviera en otro país y es parte de lo que en la mesa de negociación nosotros estamos advirtiendo. El gobierno no puede continuar en ese camino y nosotros estamos con nuestra fuerza, que es la fuerza del pueblo venezolano, con nuestra fuerza exigiendo un acuerdo que permita que Venezuela eche para adelante, que es lo que todos estamos buscando. Muchas gracias. Bien, declaraciones del diputado Enrique Márquez, quien ha manifestado entonces su opinión en relación a este caso de Oscar Pérez. Vamos a escuchar a Delsa Solorzano. El señor Néstor Reverol, voy a dejar con ustedes al diputado Juan Miguel Mateus, que tiene aspectos muy importantes a los cuales referirse sobre la declaración que ha dado el señor Reverol. Bien, veamos las declaraciones del diputado Juan Miguel Mateus. Responsables de Néstor Reverol, a lo cual ya nos tiene acostumbrado. Nosotros tenemos que decir desde la Asamblea Nacional que se ha confesado un crimen, un delito. Néstor Reverol ha confesado que se ajusticiaron 7 venezolanos y eso no puede quedar de esa manera. Esta Asamblea Nacional va a hacer todo lo que tenga que hacer para traer a la justicia a Néstor Reverol, a todos los funcionarios implicados y sobre todo a Nicolás Maduro. Porque cada vez que hay una violación grave de los derechos humanos por parte de los órganos del Estado, el responsable último es el cabeza del Estado, el jefe del gobierno, y ese en este caso es Nicolás Maduro. La Constitución es muy clara. Toda violación grave de los derechos fundamentales constituye delito que son perseguibles dentro y fuera de Venezuela, que constituyen o pueden constituir lesa humanidad y que no prescriben. Y esa es la situación de justicia ante la cual tienen que hacer frente ahora Néstor Reverol, los funcionarios implicados y, repito, Nicolás Maduro. La segunda consideración es sobre la dignidad del pueblo de Venezuela. Néstor Reverol, que tendría que estar obligado, él y Maduro, a decirle la verdad al pueblo de Venezuela sobre lo que ocurrió el día de ayer, no vino a decir nada que no supiera todo el pueblo de Venezuela porque seguimos en tiempo real por las redes sociales lo que estaba ocurriendo en el Junquito. Néstor Reverol no aclaró la situación con los órganos de seguridad del Estado, no aclaró por qué se ajusticiaron a esos venezolanos y no aclaró también un elemento importante, cómo estaban involucrados allí los círculos paramilitares armados por el gobierno. Una tercera consideración tiene que ver con los mecanismos institucionales de esta Asamblea Nacional. Esta Asamblea Nacional va a pretender y pretende con toda su autoridad constitucional que Néstor Reverol venga aquí a darle la cara, no a nosotros los diputados, sino al pueblo de Venezuela, por esos ajusticiamientos que están ocurriendo. Y finalmente, tenemos que rechazar categóricamente desde Primero Justicia, desde la Unidad Democrática, las acusaciones al diputado Julio Borges. La cuestión de fondo es, ¿qué es lo que ocurre en Venezuela? ¿Qué es lo que pasa en Venezuela? ¿Qué es lo que hace Nicolás Maduro? ¿Qué es lo que deja de hacer Nicolás Maduro? Que lleva a que un grupo de venezolanos pretendan tomar las armas para solucionar la crisis en este país. Nadie quiere eso, pero los grupos armados, esos grupos que insurgen de esa manera, son responsabilidad última de Nicolás Maduro. Son expresión del cierre institucional con el cual Nicolás Maduro ha secuestrado la voluntad de cambio del pueblo de Venezuela y son expresión de la humillación por las peores condiciones de vida que hay en Venezuela, a la cual pretenden hacer que estemos sometidos los venezolanos. Nosotros seguimos adelante y vamos a seguir diciendo la verdad. Esto es una lucha por los derechos fundamentales, es una lucha por el pueblo de Venezuela y en ese sentido, desde Primero Justicia, desde la Unidad Democrática, desde la Asamblea Nacional, no vamos a permitir que ni Nicolás Maduro, ni Néstor Reverol, ni ningún otro funcionario que se extralimite violando los derechos fundamentales quede impune. Si Nicolás Maduro está decidido a seguir vulnerando los derechos fundamentales de los venezolanos, pues él será responsable de eso. Pero aquí está la voz de la Asamblea Nacional, aquí está la voz de los legítimos representantes del pueblo para condenar esta situación, para procurar que se aclare la verdad
y valga como última palabra una expresión más de solidaridad con el diputado Julio Borges, expresidente de este cuerpo parlamentario, ante todas las mentiras que ha sido con las cuales pretende ser difamado por parte de Nicolás Maduro. Bien, estaban escuchando declaraciones del parlamentario venezolano Juan Miguel Mateus. Ya ellos han solicitado al ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, que desmiente estas acusaciones realizadas a la mesa de la Unidad Democrática al intentar de responsabilizarlo por esta captura del ciudadano Oscar Pérez, quien se confirmó entonces fue asesinado durante este operativo el día de ayer en el Junquito. De inmediato vamos con más declaraciones de las intervenciones, mejor dicho, que se desarrollan desde la Cámara de Diputados, desde el salón del hemiciclo de sesiones del Parlamento venezolano. Ya regresamos con más de estas noticias desde Caracas, Andrés Fornerino.